La característica más llamativa que distingue a las plantas vasculares de las no vasculares es la presencia de tejidos especializados en la conducción de agua y sustancias inorgánicas y orgánicas. Desde el punto de vista fisiológico, las plantas necesitan a los tejidos conductores para su crecimiento, porque distribuyen agua y sustancias orgánicas, pero también son tejidos que hacen soporte a modo de esqueleto y sostén de la parte aérea de la planta y dan consistencia a la parte subterránea. Este tipo de tejido también permite la comunicación entre diferentes partes de la planta gracias a que son vías por las que se distribuyen las señales tales como hormonas. Existen dos tipos de tejidos conductores, el xilema y el floema. Veamos el xilema. El xilema es también llamado tejido leñoso o leño. Se encarga del transporte y reparto de agua y sales minerales, lo que conocemos como savia bruta, proveniente fundamentalmente de la raíz, y lo distribuye al resto de la planta en las plantas que, como ya sabemos, son vasculares o que poseen tejidos conductores. El xilema es también el principal elemento de soporte mecánico de las plantas, sobre todo en aquellas con crecimiento secundario. La madera es básicamente el xilema. El xilema primario se forma durante el crecimiento embrionario a partir del meristema apical, y el xilema secundario se forma a partir del cámbium. En el dibujo podemos observar un corte longitudinal y un corte transversal de un tallo de árbol leñoso. Vamos a identificar los 4 tipos de células que podemos encontrar en el xilema. Con color rosado identificamos los elementos de los vasos, también llamados tráqueas. Son células cilíndricas que se disponen en filas formando en los vasos leñosos sus tabiques transversales perforados, formando vasos continuos eficaces en la conducción. De color amarillo identificamos las células llamadas traqueidas. Las traqueidas son alargadas y delgadas con los extremos puntiagudos no perforados y son de paredes finas. Las dos tipos de células anteriores, traqueidas y tráqueas, que conforman el xilema, tienen la función de conducción, pero existen elementos no conductores que se hallan entre los vasos conductores, que son los elementos no vasculares llamados parénquima del xilema y las fibras del xilema. Sus células realizan intercambios con los elementos vasculares y proporcionan sostén al vegetal, y funcionan como células de almacenamiento y comunicación. Ahora veamos el floema. El floema es otro de los tejidos conductores de las plantas vasculares, que se encarga de transportar la savia elaborada con los nutrientes orgánicos, especialmente azúcares, producidos en los lugares de síntesis, fundamentalmente en las hojas, que son fotosintéticas y autótrofas, hacia las partes basales subterráneas no fotosintéticas, heterótrofas de las plantas vasculares, en este caso la raíz. Este tejido está formado por células vivas. En el floema primario pueden ser células muy largas que se disponen externamente. En el floema secundario tienen distribución variable en bandas o aparecen dispersas o son muy cortas. Especialmente en el floema secundario encontramos células con lignina. En el siguiente dibujo podemos observar el corte transversal y longitudinal del tallo de un árbol leñoso. Distinguiremos las siguientes células o elementos conductores del floema. Con color azul distinguimos los tubos o elementos cribosos, y de color verde las células acompañantes. Estas células acompañantes son los elementos no conductores que se hallan representados en las células parenquimáticas, siendo las más abundantes. Se pueden encontrar además células de soporte asociadas al floema, entre las que se encuentran las fibras del esclerénquima, células no conductoras, pero que ayudan al soporte y sostén del vegetal.
Ahora veamos los tejidos fundamentales. Los tejidos fundamentales son los más abundantes de la planta. Proporcionan sostén a la planta, lo que le permite su crecimiento y desarrollo. Sus células vivas son poco diferenciadas, presentan variedad de formas, cilíndricas, poliédricas, esféricas, de paredes celulares delgadas, poseen cloroplastos y una vacuola central. Es un tejido sencillo que está implicado en una gran variedad de funciones dependiendo de donde se encuentre, como la fotosíntesis, el almacenamiento, la elaboración de sustancias orgánicas y la generación de tejidos. El tejido fundamental está compuesto principalmente por células del parénquima, células del colénquima y del esclerénquima. Veamos el parénquima. El parénquima es un tejido vegetal esponjoso poco especializado cuyas células vivas de pared delgada han perdido la capacidad de dividirse. Se encuentra formando masas extensas en la corteza y médula de tallos y raíces, en la parte media de las hojas, en la pulpa de los frutos y en la parte interna de las semillas. Puede tener funciones diversas según su ubicación, como reservar sustancias, fotosintetizar o rellenar. Veamos algunos tipos de parénquima según su función. El parénquima de reserva. Sus células sintetizan y almacenan diversas sustancias como azúcares, proteínas, lípidos, pigmentos, pero especialmente almacenan almidón. Se encuentran en tubérculos y bulbos y carecen de cloroplasto. Aunque todas las células parenquimáticas almacenan agua en mayor o menor medida, las células del parénquima acuífero están especializadas en esta función. Las células que almacenan agua son grandes, de paredes delgadas y con una gran vacuola donde se acumula el agua. Este almacenamiento de agua es especial en tallos y hojas en plantas de clima seco, árido o desértico, como sucede con los cactus. El parénquima clorofílico se caracteriza por tener numerosos cloroplastos. Se encuentra por lo general debajo de la dermis, donde la luz llega más fácilmente, sobre todo en las hojas, aunque también es común en la zona superficial de los tallos verdes. El parénquima aerífero es un tejido que contiene grandes espacios intercelulares vacíos, mayores que los normalmente encontrados en otros tejidos, por donde circulan los gases que permiten la aireación de los órganos de la planta. Sus células forman tabiques que delimitan grandes espacios intercelulares donde se almacena el aire. Este parénquima es característico de plantas acuáticas en las que favorece el intercambio de gases.